El reloj del fin del mundo, El comisionado Gordon y su paso por la locura. Una liga de superhéroes que viene justamente de la literatura inglesa. Bien, pues acompáñenme en esta, que va a ser una entrega donde hablaremos de Alan Moore en Javi Post y sus autores. Comenzamos. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, en donde vamos a revisar un poquito de la vida y un poquito de la obra de este escritor, pues contemporáneo también. Es un escritor importante para la cultura popular que estamos viviendo actualmente. Él es Alan Moore y tiene más de una obra que seguramente conocen, pero que a lo mejor no sabían que él había escrito. ¿Quién es Alan Moore? Alan Moore es un inglés nacido en 1953. Él actualmente cuenta con 66 años de edad. Y él nace en Inglaterra, en un poblado que se llama Northampton. Particularmente crece y se desarrolla su infancia en un barrio que se llama The Burrows. Esto es muy importante porque, bueno, pues va a marcar un poco cuál es la forma en la que él se piensa a sí mismo, piensa la sociedad y piensa la vida. The Burrows resulta que es un barrio pobre, con muchas carencias, con gente luchando por el día a día para tener un poco de educación, un poco de mejora, un poco de bienestar. Y es en este contexto de lucha, de, digamos, mucho esfuerzo y pues ahora sí que pocos resultados a corto plazo, que él pues primero se plantea una vida más o menos normal, ¿no? Él empieza a acudir a la escuela, se matricula en la primaria. Él, como muchos otros autores que ya hemos revisado, pues acudía mucho a la biblioteca, le gustaba estar leyendo desde chiquito, y esto fue como más o menos como generando un perfil en él. Total que durante su infancia y su adolescencia, él en realidad pues resultó una persona con muy buenas calificaciones y acostumbrado a ir como a la cabeza del grupo académico en donde estuviera. Sin embargo, esto cambia porque tantito más adelante, cuando él ya va a estudiar algo más especializado, cuando entra, digamos, ya a unos estudios como de bachiller, pues lo aceptan en una escuela de gramática ahí en Inglaterra. Y en esa escuela empieza a convivir con personas de otros niveles socioeconómicos, con personas, digamos, con más acceso al bienestar de lo que él y su familia tenían, que venían de otros lados, ¿no? De otros lugares, tanto de Northampton como de Inglaterra. Bueno, pues esto es definitorio para él porque él tiene una personalidad en donde las cosas que no le gustan, le molestan o lo hieren, las revierte y hace sentir que son esas cosas las que están mal y no él. Entonces, bueno, él decide que la escuela ya no es para él, que es una decepción, y empieza a ver estos patrones que tiene la educación escolarizada, la educación formal, donde, a decir de él desde esos entonces, pues de lo que se trata es de formar personas como en un molde, aburridas y sin ninguna libertad verdadera, ¿no? Bueno, pues esto hace que él tome otro rumbo y se dedica, entre otras cosas, a escribir, pero no de lleno, ¿no? O sea, él escribe cuentitos, escribe pequeñas historias, ¿no? Que de pronto se van a publicar en las revistas en donde puede tener cabida esto. Una muy importante es la revista Embryo, donde a él le van a publicar varias de estas obras de inicio. Decide casarse con una chica que conoce, ¿no? Phyllis es su primera esposa y ella es también oriunda de Northampton, y pues se casan y bueno, ya empiezan a tener una vida y demás. Con Phyllis tiene dos nenas, una se llama Lea y la otra se llama Amber. Y bueno, pues toda esta primera parte de la vida de él es interesante porque de estar escribiendo estos cuentos, de estar pues igual intentando tener un espacio, eventualmente migra al mundo de los cómics. Y en estos cómics pues es donde desarrolla verdaderamente su talento como escritor. Ahora bien, todo esto sucede en Inglaterra en un momento donde pues también la vida no le sonreía mucho. Él estuvo trabajando en una tenería, estuvo trabajando pues de ayudante general, realmente en empleos como de muy bajo perfil y con muy bajos sueldos. No es sino hasta que entra al mundo de los cómics cuando de pronto toda esta idea que él tiene acerca de la sociedad y de la disparidad social en la que vivimos
pero que no viene a partir de las personas, sino de las políticas que rigen a las personas y de las imágenes de liderazgo que están ahí encima. Entonces esas ideas las empieza a vertir en estos cómics y poco a poco se va haciendo de un nombre. ¿Y qué mejor lugar para iniciar una carrera comiquera que con DC Comics? Como ustedes saben, DC Comics es esta casa editorial donde se han acuñado títulos, pues ahora sí, tan importantes como Superman, La Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia y tantos otros más que tienen un universo enorme de representaciones, inclusive de los mismos personajes bajo distintas realidades. Y bueno, donde Batman, por supuesto, es una figura muy protagonista. Bueno, pues resulta ser que Alan Moore empieza a escribir en un título de DC Comics que seguramente ahora ya conoce mucha más gente, que se llama The Swamp Thing. The Swamp Thing, o La Cosa del Pantano, es una historia que nace en realidad en los años 60 y trata acerca, la historia original, de un hombre que por azares del destino se va convirtiendo en planta, y ya convertido en planta se vuelve una especie de guardián de los pantanos, ¿no? En particular de un pantano en una zona específica de Estados Unidos. Bueno, este personaje en los 80s es retomado por Alan Moore, y Alan Moore decide hacerle una reingeniería muy interesante, porque ya de lo que habían sido los 60s hasta ese día en que llega Moore, el personaje ya había sufrido una cantidad de descalabros terribles por falta de una buena pluma, ¿no? Entonces Alan Moore decide retomar, digamos, los inicios de Swamp Thing, pero en vez de que este sea un hombre que se transforma en una planta, en la historia de Alan Moore, en realidad la planta lo que hizo fue, digamos, como clonar la conciencia, absorber la esencia de este hombre que se murió ahí donde estaban estas plantas, ¿no? Y que adquiere su personalidad y que de pronto empieza, pues ahora sí, a ser este guardián no solo del pantano, sino de toda la naturaleza, y eventualmente en la línea de personajes de DC, The Swamp Thing se convierte en uno de los guardianes inclusive de la realidad prima cuando llega Brightest Day, ¿no? Bueno, ese es como para otro video, pero la onda es que The Swamp Thing cambia. Aquí es donde vamos a encontrar estos primeros momentos de una narrativa oscura, digamos muy, muy sincera, muy honesta con esa oscuridad, con qué se quiere decir acerca de qué tratan, ¿no?, las relaciones humanas, en este caso pues la relación de los humanos con la naturaleza, de la naturaleza misma como parte del mundo. Y bueno, pues The Swamp Thing resulta ser un exitazo. Alan Moore está durante algún tiempo escribiéndolo, eventualmente se va del título, pero con esto él se gana un lugar, ¿no?, representativo. Un dato bonito de este cómic es donde hay un hechicero que de pronto hace una especie como de juego, ¿no?, un poco como de American Gothic con Swamp Thing. Y es un hechicero que de pronto hace unos cameos y luego ya se vuelve más presente, y resulta ser que este hechicero es John Constantine. Así es, Alan Moore es el creador de este personaje tan interesante que después vamos a ver en los libros tanto de Neil Gaiman como en sus propias series con Hellblazer. Y bueno, pues él crea a John Constantine, dato curioso, a partir de la imagen de Sting. O sea, Sting, el cantante, fue la inspiración para hacer el molde de este personaje, que entonces, bueno, hace su aparición y digamos su debut en Swamp Thing, y de ahí despega. Bien, este es uno de los primeros momentos de Moore. Después vamos a ver otros que son también representativos del ámbito comiquero, pero que se han ido elevando hacia otras esferas y se han vuelto inclusive íconos de la cultura popular actual. Bien, uno de ellos, ¿cuál sería? The Killing Joke. The Killing Joke es una historia escrita por Alan Moore para una novela gráfica, o digamos un cómic gordo, donde vamos a ver por primera vez la relación que tiene el Guasón con el personaje de Batman, pero no desde este villano caricaturesco, que bueno, pues más bien es como un payaso que se quiere hacer chistoso y de pronto se vuelve muy malo. No, aquí esta tesis que pone Moore acerca del Guasón es la que conocemos hasta nuestros días, donde el Guasón es una persona normal, que lo de que dice Moore, ¿no?, en su cómic, en un mal día pierde la cordura. Porque bueno, pues resulta ser que el Guasón tiene una vida normal, es una persona como todas, tiene una esposa, tiene un bebé y pues se dedica a ser ingeniero. Pero justamente como lo despiden y le va muy mal de dinero y tiene que mantener a esta familia,
toma una serie de decisiones que lo llevan, pues primero a darse cuenta o con la mala noticia de que su esposa se murió y también su bebé, y de pronto él pues está atrapado en una circunstancia con la ley en donde cae en una tina de un compuesto químico y se le desfigura todo el cuerpo y también cambia su psiquis y se vuelve una persona absolutamente loca. Bueno, estos inicios del Guasón los crea Alan Moore. Algo interesante que, bueno, The Killing Joke no nada más trata de eso, trata también acerca del comisionado Gordon, que es en donde pues, el Guasón lo que quiere es volver loco también a Gordon, y casi que lo logra porque lo hace como por todos los lados posibles, incluyendo el ir y dejar paralítica a su hija Bárbara. Como ustedes saben, Bárbara Gordon es Batichica, y Batichica pues después de esto deja de existir y se convierte tiempo después en el personaje Oráculo, que después vamos a ver en Birds of Prey, y que bueno, tiene toda una historia ahí, más allá de la superheroína que anda con la capa, sino que ahora es una heroína que está detrás de un escritorio en su silla de ruedas, pues todo el tiempo la verdad lamentando muchísimo esto que le hizo el Guasón. Bueno, todo eso que ustedes ya conocen y que ahorita más o menos les cuento, viene de un inicio en donde Alan Moore genera The Killing Joke. Muy recomendable, igual que Swamp Thing, son cómics que yo les diría se alejan por completo de esta idea de que los cómics son para una audiencia jovencita o que son como historias para niños. Esto tiene todo menos un ambiente para niños, tiene todo menos una historia pueril o como para divertirse. En realidad habla de cosas humanas, pero que están representadas en personajes justo en un medio que permite cualquier cantidad de representaciones. ¿Qué otras obras tiene Moore que son interesantes? Bueno, pues vamos a ver que otro que seguramente ustedes conocen y que yo la verdad estoy pues muy orgulloso de poder poner en mi colección, es The Watchmen. Watchmen es una obra de esas que dejan marcado toda una industria y que resuena por generaciones. Y Watchmen es una puesta en escena de otro tipo de superhéroes, tratando también como de hacer una crítica acerca de qué significan los superhéroes para el mundo y como hasta dónde podrían llegar en una dada circunstancia, ¿no? Básicamente Watchmen nos cuenta la historia de Estados Unidos y cómo estas superpersonas de pronto surgen específicamente durante la guerra de Vietnam, es donde hacen como más aparición, y gracias a ellos Estados Unidos gana la guerra de Vietnam. Entonces bueno, ese giro de tuerca en la historia que propone Moore genera que veamos estos superhéroes ya no como los desinteresados que van por todo, por la humanidad, sino como unas herramientas gubernamentales para llevar a cabo algún tipo de objetivo lejano de la buena onda y de ayudar al prójimo como lo haría un Superman, por ejemplo. Bueno, Watchmen cuenta esa historia como en el contexto, y ya particularmente se centra en la vida de estos superhéroes que ya van por la segunda generación y cómo son sus relaciones. Hay relaciones desastrosas, aquí vemos circunstancias de violencia doméstica, de estupro, de cosas muy rudas, y también un poquito como la idea de qué le pasaría a una persona si se vuelve omnipotente, que es el caso del Doctor Manhattan, donde es uno de estos superhéroes que por un error se vuelve una persona que existe en el tiempo y el espacio de una manera diferente que nosotros, como un ser cuántico totalmente volado hacia ser casi un semidios. Bueno, Watchmen se ha vuelto un hito. La verdad es que en lo que va de que lo escribió, este cómic es del 86, imagínense ustedes ya cuánto tiempo tiene la historia. Ha generado no nada más esta, también DC Comics hizo una precuela de 12 tomos, y bueno, pues más o menos hace como un año terminó de salir de Doomsday Clock, que es una segunda parte, digamos, es como una secuela de Watchmen, donde ya DC Comics, pues ahora sí que cumpliendo la profecía que no quería ser cumplida, hace una fusión del mundo de la Liga de la Justicia, donde está Batman y la Mujer Maravilla y tanta gente, con el universo de Watchmen y pues Rorschach y todos estos otros personajes. Por supuesto, una cosa muy diferente de la que Alan Moore había escrito originalmente y con la que no está absolutamente para nada de acuerdo. Otra cosa que seguro conocen de Watchmen es la película, que cumple con algunas, pues digamos, como expectativas de los fans de la historia original.
aunque realmente se queda muy corto en esta tesis del holocausto y del manejo del poder por los gobiernos. Y ahora en HBO pueden ver ustedes la serie de televisión que cuenta la historia desde aquí hacia 34 años en el futuro. O sea, que pasa 34 años después del último momento donde vemos al Doctor Manhattan ahí, ¿no? En su fortaleza en Marte. Bueno, pues de eso se trata la serie. Muy recomendable, es una serie diferente. Si uno no piensa así directamente en la obra original, la puede disfrutar mucho. Bien, Watchmen causó mucho escozor porque fue una de las razones por las que Alan Moore se separó de DC Comics. ¿Qué pasó? Le prometieron a Alan Moore, bueno, a ambos autores, que los derechos se los iban a regresar en cuanto se acabara la primera impresión de cómics de la historia. O sea, como ustedes saben, los cómics cuando son exitosos, pues tienen 1, 2, 3, 4 reimpresiones, se llaman first printing o first edition, ¿no? Bueno, le dijeron, cuando acaba esa primera impresión, esos primeros como números que tenemos listos, te vamos a regresar los derechos de los personajes y van a ser tuyos. Cosa que fue falsa, y a la fecha DC Comics tiene los derechos de todos los personajes y la historia de Watchmen. El cómic es otra manera de entender historias interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Alan Moore aquí ha hecho un gran trabajo. Bien, Watchmen, ¿qué otro? Otra excelente obra que tiene Alan Moore y que también mucha gente conoce ya a lo largo del mundo porque se ha vuelto representativa de un momento contestatario, de un momento de rebeldía contra el status quo, de respuesta ante la injusticia, pues es V for Vendetta. Es también una miniserie que en su momento lanzaron David Lloyd y Alan Moore y que nos cuenta una historia en un universo, en una tierra paralela donde pues se desata una tercera guerra mundial y esa tercera guerra mundial deja inmune a Inglaterra porque Inglaterra decide hacer una movida política y total que a Inglaterra no la toca la guerra mundial. Pero en este mundo de V for Vendetta, todo el continente africano, parte de Europa y otros lugares del mundo quedan devastados y ya sin ningún tipo de vida de por medio. Entonces, bueno, ese es como el setting de esta obra. Y ahí vamos a encontrar a un personaje que, bueno, pues nace primero de la intención de Alan Moore él quería hacer una historia de una asesina transexual que se dedicara a hacer justicia por su propia mano. Bueno, demasiado fuerte para Vértigo, que particularmente es quien editó V for Vendetta. Sin embargo, bueno, el twist que le da, pues es un poco por ahí, habla acerca de este personaje que sufre de los experimentos en campos de concentración, donde la idea es hacer una especie como de super soldado. Aquí también podemos ver como muchas referencias a otro tipo de cómics y de historias. Y las cosas se salen de control, él sufre mucho, salen mal las cosas para su vida. Y de pronto él se vuelve este justiciero, vigilante, enmascarado, que se llama V o V. Y bueno, pues ese es como el personaje central, pero alrededor de él hay una serie de personajes importantes. Digamos, la segunda más importante en esta historia es Evie, una chava que se va viendo inmiscuida en la vida y en la dinámica de V. Y es que resulta que en la realidad, en la Inglaterra en donde ya viven ellos, el orden es un orden fascista, autoritario, muy, muy parecido al setting de George Orwell en 1984. De hecho, muchas de las referencias vienen de ahí también, donde la población piensa que tiene cierto nivel de libertad, pero en realidad todo está controlado por el gobierno. Pues es una historia donde él pone de manifiesto cómo es que Inglaterra lidera a su gente y como cuáles son las maneras en las que una Inglaterra más poderosa, más aislada y con más control podría llevar el gobierno de su población. Y bueno, pues lo que él nos plantea es verdaderamente terrible, es una maquinaria opresora donde por todos lados la gente está siendo observada, manipulada, está siendo coartada de sus libertades, pero con un discurso público donde aquí todo mundo tiene una voz. Y bueno, pues la idea de V como personaje es que él es el liberador, ¿no? Digamos, él es el gran anarquista que lo que va a tratar de llegar a hacer es darle el poder
al pueblo, a todos los demás, y quitarle el poder a estas personas con estas instituciones, porque realmente lo que están haciendo pues es muy dañino para todos. Bueno, pues es un cómic muy rudo, muy fuerte, es una historia sí para gente adulta, tiene de todo, tiene momentos muy citadinos, muy del bajo mundo, tiene situaciones de personas que están en carencia total, así luchando por comer el siguiente día y el siguiente día. También tiene esta situación como de nostalgia por el pasado, pero desde un reclamo, ¿no? De por qué de pronto los gobiernos no cuidan lo que son los países que tienen a su mando. Y bueno, pues de eso trata V for Vendetta. Y es muy bonito, o sea, realmente es un cómic como todos los que hace Moore, que se lee despacito porque tiene muchas ideas de por medio. O sea, en una sola página uno puede estarse 10, 15 minutos leyendo despacio, porque no solamente es que son las imágenes, sino también lo que dicen los personajes, a quienes quieren encarnar estos personajes desde referencias del mundo real o desde circunstancias que sí podemos como de pronto conocer. Pues es un excelente trabajo. Es interesante porque V for Vendetta lo conocemos más pues por la máscara de V, que en algún momento hubo quien en pues respuesta a la injusticia o a la agresión social se la puso y entonces se adueñó del personaje para reclamarle al gobierno o a las instituciones. Y bueno, pues donde podemos encontrarla con más frecuencia, por supuesto, y quien se la ha adueñado de una manera más ruda, es esta cosa del Anonymous, que es como una célula de resistencia que se supone que está por todo el mundo. Son unos hackers que pues ayudan a darle voz a la injusticia cuando ellos lo creen necesario o cuando ellos creen que esa injusticia va con lo que ellos piensan acerca del mundo. Pero bueno, pues ustedes seguramente, como yo, han visto esos videos donde de pronto aparecen portando la máscara de V. Pues bueno, pues es altamente recomendable para que también vean de dónde viene tanto símbolo y tanto signo que de pronto ya estamos más acostumbrados a ver en medios de televisión y de pronto en internet y demás. Así que pues V for Vendetta, una cosa que no se pueden perder. No se conformen con la película, váyanse al cómic y vean de qué se trata la pluma de este señor, haciéndonos reflexionar acerca pues de cómo funcionan los poderes que nos rigen. Otra obra bien interesante de Alan Moore y que ha llevado años y años y años en su construcción es La Liga de las Personas Extraordinarias, The League of Extraordinary Gentlemen, que originalmente tenía el nombre de The League of Extraordinary Gentlefolk, o sea, sin tratar de hacer distinción de sexo o género, él dijo gente extraordinaria, gentlefolk. Pero pues por cuestiones históricas, porque esto está situado de inicio en la era victoriana, pues Alan Moore decidió utilizar el vocablo que define a la gente, así como en común de esos entonces, que es gentleman. Bien, ¿de qué se trata esta maravillosa cosa? La Liga Extraordinaria, como en español de pronto nos la pintan, o The League of Extraordinary Gentlemen, es una historia donde Alan Moore se toma unas libertades impresionantes. Imagínense un universo donde todas las personas que están ahí son ficticias. Particularmente, si no todas, casi que todas, vienen de la pluma de algún inglés que se puso a escribir algo, como de la Liga de la Justicia, pero donde los representantes, digamos, de la liga esta, pues son seres ficticios literarios. Entonces tenemos a Mina Harker, Mina que seguramente la ubican porque pues Bram Stoker nos la pone como la novia de Jonathan Harker en Drácula, ¿no? Y que bueno, Mina Harker por supuesto termina siendo convertida en vampira y aquí bueno es una mujer que de pronto es como la lideresa del grupo. También está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, está el Hombre Invisible, está Orlando, y no el Orlando de Shakespeare, sino el Orlando de Victoria Woolf. Este es el libro de Victoria Woolf donde está esta persona que tiene la capacidad de ser hombre o ser mujer y que es casi que inmortal. Entonces durante toda su vida como que va teniendo historias diferentes, aunque es la misma persona, ¿no? Orlando. Maravillosa película, por cierto, la de Orlando, protagonizada por Tilda Swinton. Véanla, es del 92, es una maravilla de película. Bueno, pues Orlando está aquí, y también el Capitán Nemo.
¿no? ¿Qué cosa? Entonces, bueno, ¿de qué se trata la historia? Ya es como un club que originalmente está contratado por el gobierno para arreglar las cosas difíciles del mundo, ¿no? Y entonces tenemos que van pues como desde los 1900, como desde hasta el 2000 y pico, luego se van al futuro, y resulta ser que conforme van pasando los números de la historia, ha habido varias ligas extraordinarias que se han ido conformando dependiendo de las necesidades del mundo. Hay una primera parte que está dividida en 6 tomos, es el volumen 1, y en esta vamos a conocer a los integrantes y vamos a ver como sus primeras andanzas, ¿no? Ahí también vamos a ver a Sherlock Holmes, está el Dr. Moriarty, hay una serie de personajes entrañables de la literatura que los vamos a ver ahí unos con otros y teniendo como pues desde amoríos hasta enfrentando la guerra o gente con cosas con superpoderes o monstruos, ¿no? Luego en el segundo volumen, en el volumen 2, pasa una cosa muy parecida como a la Guerra de los Mundos. De hecho, se supone que la Liga entra a la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y pues ahí están los marcianos y tanta cosa, ¿no? Luego viene The Black Dossier, que es este. Y The Black Dossier va a marcar un momento de cambio para la Liga porque resulta ser que las primeras 2 instancias de la Liga Extraordinaria las escribe y las publican con una filial de DC Comics que antes no era de DC Comics, era de Jim Lee, el creador de, entre otras cosas, Wildcats y así. O sea, bueno, ustedes saben, Jim Lee se salió de Marvel y puso su propia editorial y se llamaba Wildstorm. Pues entonces Alan Moore, pensando en no querer volver con DC Comics, va a esta editorial queriendo apoyar a este comiquero que se independizó, que es Jim Lee, y entonces termina en Wildstorm haciendo la Liga Extraordinaria y sorpresa, Jim Lee vende Wildstorm a DC Comics. Entonces el pobre Alan Moore se queda pues atorado con un contrato con Wildstorm en donde todavía tiene que cumplir con este que es el Black Dossier. Black Dossier es una novela gráfica autocontenida, y donde la verdad es como decirle a uno, oye, pues tienes que volver con el ex que te traicionó y que te hizo pedazos, ¿no? O sea, es una cosa así, pero ¿por qué? Pues porque si no te demandamos y pues básicamente vamos a ganar, ¿no? Entonces, muy a su pesar, Alan Moore termina el Black Dossier y sí les dice, ni una más. Se sale de ahí y se va con All Star Comics, que es otra editorial, y ahí es en donde va a generar esta que es Century. Es la tercera iteración de la liga. Y por último tenemos The Tempest, que es lo último que ha salido, que es una cosa ya muy, muy avanzada de la Liga Extraordinaria. Esta es una historia que viaja en el futuro, en el pasado, en universos paralelos, en universos literarios, dentro de universos literarios. Y la verdad de Tempest, pues ya, o sea, se nos va de las manos. La verdad es que aquí van a ver que hasta hay anuncios de cosas que no existen pero que deberían de existir, muy al estilo de Alan Moore. Y bueno, pues en esta que es ahorita la última, él ya está trabajando con otra editorial. También tenemos las historias de Nemo, que es este personaje de Julio Verne, que también forma parte de la Liga Extraordinaria, y de su hija. Bueno, pues la Liga Extraordinaria, miren, yo creo que la conocen también por la película. La película en su momento pues causó mucho furor porque sale Sean Connery. Imagínense ustedes que cuando Sean Connery era como una figura muy vendedora de boletos en el cine, ahorita ya la verdad es que las generaciones nuevas no lo ubican muy bien, o no tanto, pero pues un galán de su momento, un ex 007, y bueno, pues lo tenemos a él, y tenemos también a la actriz que hace de Nikita en la serie de Nikita. Entonces pues eran 2 momentos así como que quería uno ver. Sin embargo, siendo fan de la Liga Extraordinaria, híjole, ver la película sí se convierte otra vez en una desgracia, ¿no? Porque está uno acostumbrado a ver a una Mina Harker elegante, pero mala, pero sórdida, pero fina, pero como un vampiro sería, ¿no? O sea, la mujer ya no tiene alma, ¿no? Y de pronto está uno acostumbrado a ver a un Orlando, más por supuesto como el de la película de Tilda Swinton. Una persona asexual, transexual, intersexual, que de pronto es hombre, de pronto es mujer, y a veces decide estar en un estado híbrido, un estado inter. Entonces, el que eso no se haya reflejado en la película, la verdad es que a muchos de los fans pues sí nos bajonea horrible, porque
otra vez no le hacen el honor a Alan Moore de que su obra llegue bien a una pantalla. En fin, otra de las cosas a las que Alan Moore pues no recomienda, digamos, de las que no habla bien. La Liga Extraordinaria en película. Sin embargo, bueno, véanla, pues está padre, también tiene mucha acción. Y los cómics son una cosa bien inglesa para públicos como nuestro, acá latinoamericano, hispanoamericano. Sí son difíciles de leer y de entender porque las referencias son más allá de Sherlock Holmes. ¿Ven? Bueno, pues aquí otra recomendación en este mundo comiquero de Alan Moore. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora nos vamos a un momento ya de profundidad en la pluma de Alan Moore, en una obra que también tiene una película, pero ahí sí, de verdad, nada recomendable, aunque yo sé que Keanu Reeves es como el darling de mucha gente, pero esta película nomás no cumple nada. From Hell. From Hell es la historia que Alan Moore y Eddie Campbell nos narran acerca de los asesinatos de Jack el Destripador. Pero es una historia distinta, porque ese es el centro de todo. Digamos que aquí vamos a ver a dos detectives, andan detrás de la pista de los asesinatos de Jack, en una Inglaterra victoriana, donde estas enfermeras y estas personas, estas mujeres, son asesinadas de unas maneras brutales, porque pareciera inclusive como que están haciendo ahí una cosa como de magia primitiva cuando las matan, ¿no? Es una cosa ruda. Y andan detrás de la pista pues para ver dónde está quién es y detenerlo, ¿no? Bueno, ese es el centro, pero alrededor de esto vamos a tener unos diálogos entre los personajes principales y los secundarios que develan toda una manera de pensar acerca de lo que es la sociedad actual, acerca de los roles de género, acerca del papel de la mujer en la historia del mundo y de cómo ese papel de la mujer ha sido autoimpuesto de una manera en la que, por supuesto, actualmente la mujer tiene menos voz, tiene menos presencia y es mucho más susceptible a tener violencia de parte del mundo. Y donde el hombre, ahora sí que como sexo predominante, lo que está haciendo todo el tiempo es tratando de que la mujer no surja como en algún momento en la antigüedad lo hizo y adquiera ese poder de conquista, de dominación, de toma de decisiones. ¿Por qué? Por miedo. Y entonces, bueno, es todo un asunto ahí donde Jack en realidad se vuelve como un medio de historia, ¿no? Un medio retórico, un medio narrativo para hacernos ver cómo es que las mujeres son víctimas de verdad de esto que ahora muy comúnmente ya se conoce como el patriarcado, como la cultura heteropatriarcal, en donde pues no hay cómo escapar, ¿no? Y donde terminan finalmente siendo asesinadas en el anonimato y sufriendo sin que nadie más las pueda ayudar y nadie lo sepa. Inclusive en esta metáfora donde el asesino nunca es encontrado y hasta el final y años después ni siquiera se tiene la certeza de si ese era el asesino o no. Bueno, pues de eso se trata From Hell. La frase tal cual viene de una de las cartas de Jack el Destripador en la vida real, pero también es interesante porque en la historia es una de las frases donde nos dejan claro qué es lo que estuvimos viendo durante todos estos números, ¿no? Donde atestiguamos un poco la historia del mundo, la historia de los roles en las culturas, como el futuro que le deparaba a la mujer, inclusive hasta nuestros días en estos términos. Entonces, bueno, es una historia muy interesante, es una obra que lo pone uno a reflexionar, es muy densa. O sea, pueden ver ahí las páginas como es mucho texto, muy chiquita la letra. Las ilustraciones de Eddie Campbell son una maravilla, ¿no? Son unas ilustraciones hechas a pluma, con tinta. Se tardaron horrores en hacer esta obra. Y bueno, la primera versión no salió así en estas como fascículos, en estos cómics pequeñitos. La primera versión fue una novela gráfica o un cómic gordo, ¿no? Que pues básicamente tiene como por ahí de las, no sé, como las 800 páginas, no sé, son muchísimas páginas. Y que, pues bueno, fue como un libro, ¿no? Lo que trataron de hacer. Esa primera edición de From Hell la van a ver ustedes solamente en blanco y negro. Es papel blanco y tinta negra. Y ahora, en los últimos como año y medio, estuvo saliendo esta edición, hecha también
por Alan Moore y por Eddie Campbell, avalada por ellos, reformateada, digamos, para tener una mejor calidad en impresión, pero la maravilla, o sea, puesta en color. Entonces, o sea, ver esto en color, coloreado justamente por los autores, con toda la intención de contar una historia completa, porque también por tiempos es que no la colorearon, un poco por el tipo de discurso que querían dar, o sea, y por la extensión, porque es una obra muy gorda, la verdad es una obra, ustedes pueden ver, yo aquí todavía no la tengo completa, y ya voy en el fascículo 8, en realidad todavía no la termino, son muchas hojas, son muchos cuadros, y bueno, pues From Hell la verdad es uno de esos momentos en los cómics donde se transgrede por completo la frontera entre una historieta o una novela gráfica y un libro. O sea, la verdad es que leer esta obra parece uno más bien que está leyendo el libro, y esas ilustraciones van cobrando forma en el imaginario de uno, porque la ilustración en realidad describe muy poco. El texto es el que te hace que esa figura que estás viendo cobre vida, y de pronto te lleva a otros lugares. O sea, tu cerebro se va a otras imágenes que no están en el cómic. Muy recomendable, muy para gente adulta, no es para niños, ni siquiera creo que sea para una audiencia jovencita. Es una audiencia, yo creo, adulta de 18 años o más en adelante, porque lo que propone son unas cosas sociales muy difíciles de entender, donde hay que tener ya un capital cultural suficiente y también una idea como de dónde estamos viviendo y de qué se trata esto, ¿no? 100% recomendable. Si pueden conseguir esta nueva edición, es bastante reciente. Y bueno, para terminar las obras, así mi intención era como ir de lo más conocido comercial comiquero hacia lo más literario menos conocido de Moore, y también lo último, ¿no? Primero tenemos The Voice of the Fire, un libro que pues ahora sí pone a Alan Moore en otra silla, en la silla del escritor de novelas de muy buen tamaño. Un libro interesante porque, bueno, pues una característica que tiene Moore es que adora su Northampton. Pero lo adora, sí, para él su lugar de nacimiento y crecimiento yo creo que tiene mucho que ver con lo que le ha pasado en su vida, con el mundo, con Estados Unidos, con otras culturas, y como con el trabajo y la traición y todo lo que ya les platiqué con DC Comics y tanta cosa. Entonces él se repliega, él actualmente vive en Northampton desde hace ya muchos años. Dicen que se recluye, en realidad no está recluido, simple y sencillamente ya no le gusta andar saliendo y dar autógrafos, eso terminó de gustarle, ya no es lo suyo. Y entonces él en esta novela nos lleva justamente a ese lugar en donde nació y creció, y nos cuenta una historia que dura 6000 años. Es bien interesante porque son 12 personajes y cada personaje está contenido en un capítulo. Entonces son 12 capítulos, 12 personajes y 6000 años de historia. ¿De qué? Pues de las vidas de estos personajes, porque resulta que Northampton históricamente, o sea, está desde los más o menos de los griegos hacia atrás. O sea, son asentamientos humanos que tienen muchísima historia que contar. Y bueno, pues los personajes del libro se van entrelazando unos con otros y van coincidiendo con el lugar, siendo este el espacio en común. Y bueno, pues es una lectura muy, muy diferente, muy inglesa también, muy como para comprender un poquito de dónde viene y cómo ve de dónde viene Alan Moore. The Voice of the Fire sería la primera novela que yo les recomiendo. De hecho, nada más tiene 2 novelas, 2 libros escritos. Este es el primero. Y el último es Jerusalén. Jerusalén está considerado como un libro, en realidad es un libro, nada más que por cuestiones como de la historia, él también decide partirlo en 3 volúmenes. Y es un libro absolutamente diferente del que ustedes puedan querer leer. O sea, Jerusalén es otra vez una historia que surge ya no solo en Northampton, sino en los Burroughs, ahí en ese barrio donde nació y creció Alan Moore, y donde nos lleva al pasado, al futuro y de pronto a otras realidades y a otras dimensiones, con personajes que van desde personas normales hasta dioses y semidioses que están en contacto con el mundo. También es un experimento porque
cada libro está escrito de una forma distinta. O sea, la manera de la escritura no es la misma en los 3 libros. Un libro está escrito como si fuera verso, otro libro está escrito como si fuera un cuento para niños, otro libro está escrito como si fueran historias desconectadas que de pronto se van a enlazar. Y bueno, Jerusalén ha sido como uno de esos libros raros que surgen de un autor ya consagrado, que tiene mucha historia. O sea, estamos hablando de principios de los 80s, finales de los 70s, cuando inicia Alan Moore, a nuestros días. Un libro que además fue muy esperado, porque después de The Voice of the Fire, pues queríamos ver más de la pluma de Moore solamente escribiendo novela. Y donde aquí, bueno, ya de plano entra, hay una tesis que él tiene acerca de la 4ª dimensión. Para él el tiempo es una dimensión habitable, pero que por nuestros sentidos y como estamos hechos, el tiempo pues solamente lo conocemos en sus lindes y por sus efectos. Sin embargo, en muchas de sus historias, pues esta 4ª dimensión cobra forma y es la que va a unir tanto a los, como estos imaginarios raros, con las cosas factuales que le suceden a los personajes, ¿no? Bueno, Jerusalén, una historia choncha para aventarse ahí un buen rato leyendo a Alan Moore. La última obra que ha escrito es realmente lo último que vamos a ver de él. También La Liga Extraordinaria, que todavía parece ser que va a dar más de qué hablar tantito más adelante. Y bueno, la reimpresión o la reconstrucción de From Hell serían como lo último que podemos tener de él así vivo, ¿no? Él se autoproclamó como ya retirado en 2019. Sin embargo, antes de que llegaran estas cosas de la salud así rudas y demás, en 2020 anunció que estaba haciendo una película acerca de su natal Northampton. Entonces, bueno, pues ojalá todavía tengamos a Alan Moore como para ir a hacerla de director o de guionista, ¿no? Ya no nada más de escritor. Y bueno, ojalá también lo sigamos teniendo en cómics y en este tipo de obras. Bien, ¿qué otras obras podemos encontrar de Alan Moore que seguramente les van a gustar y que no son tan fáciles de conseguir, pero por ahí andan? Primero está Prometea. Prometea es un cómic, hagan de cuenta, estilo Wonder Woman, un poco como esta entidad que es una superheroína, cuyos poderes le vienen como de una diosa. Bueno, en este caso la diosa es egipcia, está a como 4 o 5 mil años más o menos de distancia esta diosa de nuestra heroína, y bueno, donde resulta ser que es una élite de mujeres que durante toda la historia del mundo van adquiriendo el poder de la diosa y se lo van pasando unas a otras. Además, visualmente es muy bonito. O sea, visualmente Prometea tiene estas cosas como de Art Nouveau y luego Art Deco y luego como de otro tipo de ilustraciones. Es una verdadera joya que, pues, si la encuentran en las casas de cómics o a lo mejor en algún sitio online, van a disfrutar mucho. Otras cosas que tiene Alan Moore. Él, entre algunas de las circunstancias que lo definen como persona, es que le gusta mucho la magia. Y bueno, pues justamente ese tipo de historias, de ese tipo de cultura, ha pregnado tanto en su vida que él se autodenomina mago. No es raro que alguien así pues tenga entre sus autores favoritos a Lovecraft. Y entonces vamos a tener esta obra que se llama Providence, escrita por Alan Moore. Es un cómic, pero en donde vamos a situarnos en 1919 en Estados Unidos, y va a contarnos una historia como detectivesca, es una especie de thriller de horror con todo el contexto de Lovecraft. Entonces, bueno, pues es una historia muy interesante. Él la define como la secuela de otro que tiene, que se llama Neonomicon. Como ustedes saben, Lovecraft tiene el Necronomicon, que es un libro. Bueno, él hizo el Neonomicon, y entonces lo interesante sería después de eso leer Providence. E igual, escrito en 12 volúmenes, y cada uno de los volúmenes le va adicionando a esta mística como de horror sobrenatural que viene de los libros de H.P. Lovecraft. Bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos también de Alan Moore una serie muy interesante que se llama Fashion Beast. Fashion Beast es un cómic que nos habla acerca de una chava que es modelo y sus andanzas en la industria de la moda, donde, bueno, se siente de pronto ya como en una cárcel. Hay una serie de circunstancias donde no se entiende por qué ella, siendo tan guapa, no tiene una buena autoestima y demás, y todo otra vez cierra en un final inesperado, muy impactante.
Y también vamos a encontrar, hay una obra bien bonita, hablando de libros, The Folio Society. Es una firma de pues libros de lujo que tratan de tener un acabado de primera, el empastado, el papel para las hojas, el tipo de tinta, pues bueno, la encuadernación, inclusive el sleeve, ¿no? Es la cajita en la que se mete el libro y demás. Son tirajes cortos los que hace Folio Society y son libros caros, ¿no? Estamos hablando de libros de más o menos de 4,000 pesos en adelante, pueden dispararse hasta los 20,000 o más. Y bueno, en esta colección lo invitaron de Folio Society a hacer la introducción de una colección de Lovecraft. Entonces, bueno, también pues ha tenido estos momentos interesantes que podríamos como buscar y adicionar a nuestra biblioteca, a nuestra colección, porque bueno, pues la verdad es que ya Alan Moore ya entró en un estado, digamos, de menos producción que antes. De pronto también ha estado más recluido, haciendo otras cosas como más para Inglaterra. Un dato final acerca de su vida es que él, ven que se casó con Phyllis. Y bueno, él y sus 2 hijas vivieron juntos con otra mujer que se llama Débora, donde en realidad pues eran una especie de matrimonio doble, ¿no? Débora era la pareja de ambos, de Phyllis y de él, y juntos estuvieron un buen tiempo hasta que decidió Phyllis separarse de Moore, porque la verdad es que Moore sí tiene unas circunstancias como muy rudas de salud y de pues también de su manera de ser. Es difícil al parecer ya en la cotidianidad, y se fue con Débora y las niñas y lo dejaron solo, ¿no? Se divorció de él y se fue con las niñas y la amante. Pero entonces pues se encontró a esta otra mujer y bueno, con ella ha estado los últimos años, inclusive se han hecho también pareja como para esta onda de escribir juntos. Tienen una obra, un cómic que se llama Los Girls. Es una feminista muy arraigada, muy fuerte. Y bueno, nada diferente de Moore, que desde siempre ha sido activista de los derechos, de la diversidad, de los derechos de las mujeres. Ha tratado en sus obras de visibilizar estos temas en lugares masivos, en lugares donde, pues bueno, la verdad es que sí, abunda el machismo, como en el mundo de los cómics. Es apenas hace unos años que se abrió a espacios más para las mujeres, pero al inicio, pues ustedes saben que los cómics eran una cuestión de hombres, y bueno, de hombres como un poco soslayados o rezagados de la sociedad, ¿no? Ya tiene unos buenos años que el medio evolucionó, pero cuando entró Moore al medio, había muy pocas lectoras mujeres. Y bueno, esto de desarrollar personajes empoderados femeninos que son superheroínas o que son mujeres de cambio, inclusive que son también mujeres protagonistas desde el antagonismo, desde la maldad, ¿no? Pero que tienen una huella que es profunda y que la dejan ahí. Bueno, eso es mucho lo que Moore hace. En V for Vendetta, por ejemplo, tenemos un personaje trans y que fue en su momento, bueno, pues la locura, porque como un personaje trans en los cómics, cosa que pues adelantado su tiempo, tratando de ver estos escenarios con justicia y equidad. Bien, pues ese es Alan Moore. Es un autor duro, es un autor oscuro, es un autor para adultos. Es un autor no muy prolífico, pero sí muy importante, muy representativo de nuestros tiempos. Hay que conocerlo, hay que ir más allá de las obras que nos han mostrado de él, porque sí, todas están muy bajoneadas de nivel, están todas como muy endulzadas como para que sean más masivas y para que a la gente de todos, inclusive hasta niños, les lleguen a gustar. Pero no, él es un autor como más serio, y también que yo creo tiene una voz que habla por las personas que están ahí detrás de la realidad de la mayoría, luchando mucho por tener un espacio, luchando mucho por lograr sus sueños, y que les cuesta a veces hasta la vida completa tratar de lograrlo, ¿no? Es una persona marginada de niño, es una persona que sigue estando marginado de adulto, y desde esa marginación justamente es que expone tantos problemas que tenemos sociales y políticos en nuestras sociedades. Particularmente, por supuesto, en la inglesa, que es de donde viene y hacia donde va en la mayor parte de su discurso. Bueno, pues les invito a que lo lean, que lo conozcan, que lo disfruten, y pues les agradezco nuevamente que estén viendo el video, que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó, si sienten que esto les aporta y que es algo bonito que les gustaría que siga sucediendo,
pues les pido que se suscriban al canal, que le pidan a la gente que se suscriba si también le gusta esto que estamos viendo por acá, estos libros y estas historias. Para mí es muy importante saber que están ahí y que esto que estoy haciendo pues sí llega hasta sus corazoncitos y hasta sus mentes, y pues que puedo compartir estos autores que me gustan mucho y que la verdad es que es una joya el tener estos medios para poderlos expresar y vivirlos con ustedes. Así que nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.